Bueno, yo quiero invitarles para que miremos este tema, renuevos en la misión, entendiéndose que los renuevos pues tienen que ser estos jóvenes preciosos, esta generación que se está levantando, esta generación que está de pie con la bandera del evangelio en alto, esta generación que está en ciernes, que está formándose, que está recibiendo, que está creciendo en el conocimiento y también en la tarea, en la responsabilidad de extender el evangelio o de seguir extendiendo el evangelio hasta lo último de Colombia. Yo quiero invitarles para que tomemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el verso número 14. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice de la siguiente manera, y esta invitación pues es para toda nuestra juventud. Y el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo a manera de consejo, en ese tono y en esa forma como él le hablaba, ¿no? Ustedes notan que Pablo siempre se dirigía a Timoteo como hablándole a un hijo. Le aconsejaba, le orientaba, le hacía recomendaciones como un padre a su hijo. Y le dice, no descuides, Timoteo. Pero antes de decirle no descuides, hay algunos aspectos que tienen que ver con no descuidar. Entonces le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Es decir, practica esto y esto hace parte de ese cuidado que debe tener el Hijo de Dios con relación a lo que el Señor nos ha dado. No descuides el don que hay en ti. Entonces permítanme parafrasear este pasaje en este sentido. Joven, no descuides la misión. No descuiden la misión, pero no se lo estoy diciendo solo a un joven, sino a toda la juventud, pero también obviamente a usted de manera personal, querido joven, no descuide la gran misión que Dios ha depositado, ha encargado, ha puesto en sus manos. Nosotros los que nos levantamos en la iglesia desde nuestra adolescencia, como es mi caso y el caso de muchos, que nos hicimos viejos en la iglesia, pero que por razón de la misma naturaleza de la que somos formados, de nuestra condición humana y de lo que Dios mismo ha establecido, que haya ese proceso de desarrollo, de crecimiento, y luego viene el envejecimiento, el deterioro, las fuerzas se van yendo, la salud se va acabando, nuestros sentidos ya no funcionan lo mismo, ya tengo que usar lentes, otros tienen que usar un aparatico aquí para escuchar mejor, ya la memoria falla, la parte motriz también ya se dificulta para caminar, bueno, aún para hablar, y todo lo demás ya comienza a disminuir las funciones, las capacidades. Eso quiere decir que estamos entrando en una etapa de cierre que llegará en cualquier momento. Pero Dios siempre, escuchen bien jóvenes, Dios siempre ha desarrollado su obra a través de una mecánica, y es la mecánica de los relevos. Cuando Moisés ya no estuvo más en el escenario, Dios tenía listo a Josué. Usted se da cuenta que así es. Y siempre que un hombre da un paso al costado o que ya terminó o cerró su ciclo, Dios siempre ha tenido a alguien listo para que continúe esa misión. Entonces, a ustedes, queridos renuevos, en el nombre del Señor Jesús, yo les quiero hablar con amor, así como Pablo le habló a Timoteo. Permítanme tomarme como esa
abrogarme como esa posición, como hablándoles como un padre a su hijo. Ustedes son jovencitos y para ustedes hay grandes cosas a futuro. Y esas grandes cosas tienen que ver con bendiciones, promesas, privilegios, pero ante todo, responsabilidades. A ustedes les va a tocar un mundo. Si el Señor no ha levantado su iglesia, escuchen bien, y Comité de Jóvenes Nacional, con cariño a ustedes también les hablo, jóvenes distritales a nivel de congregaciones, si el Señor no ha levantado su iglesia en unos años más, a ustedes les va a tocar un mundo más difícil para evangelizar que el que nos tocó a nosotros. Porque tendrán que prepararse en el conocimiento de la palabra, prepararse llenándose de la unción del Espíritu Santo. Como Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. Tienen que prepararse, porque este mundo que hay ahora y que viene y que se está fortaleciendo en sus ideales, en sus ideologías, en sus posiciones morales, es un mundo bastante hostil. Ustedes escucharon esta semana cómo en Canadá un grupo de personas entró a una iglesia, no solo saboteó el culto, sino que hubo golpes y maltrato a quienes estaban realizando el culto, porque tienen una ideología, un concepto, una forma de pensar y de estilo de vida, y si usted no cree como ellos, pues ellos arremeten. Entonces tenemos que prepararnos, no solamente prepararnos en el sentido del conocimiento, que debemos prepararnos en ese sentido, en el conocimiento de las Escrituras, sino también prepararnos en el sentido de llenarnos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del poder del Espíritu Santo, para que le podamos hacer frente con el poder de Dios, haciendo uso de las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo digo esto, hermano Gainer, porque uno observa la juventud, hablando de la juventud de nuestra iglesia, hermosa juventud. Cómo me gozaba ahora cuando se inició el programa, viendo a esos jóvenes cantando ahí en ese video, con esa alegría, con ese gozo, y uno observa la juventud de nuestra iglesia, hermosa y hermoseada por el Señor, pero es bueno que la juventud entienda, por favor, que lo que viene es un desafío grande, un reto grande, y debe prepararse para asumirlo y sacar adelante en victoria, con triunfo, con bendición, ese desafío. Para que no seamos menores, para que no estemos por debajo del nivel de esa responsabilidad, sino que estemos por encima con la ayuda del Señor. Yo noto en Pablo una preocupación cuando le dice a Timoteo, no descuides. Algo vio. Algo le llamó la atención a Pablo, que conocía bien a Timoteo, como lo conocía bien. Algo observó. Algo le llamó la atención y lo inquietó, lo preocupó para escribirle, porque si usted, ponga cuidado lo que voy a decir, si usted, hermano, le pone cuidado en el tono, en la forma como le habla, es un tono de preocupación y de alerta para Timoteo. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Así que en esta mañana el mensaje es: no descuides la misión que el Señor te ha encargado, joven, y para la cual, escucha, para la cual te está preparando. Pero permíteme decirte algo.
para la cual te debes dejar preparar del Señor, para la cual tú mismo debes desde ya estarte enfocando, estarte proyectando. ¿Cómo voy a hacer el trabajo cuando me corresponda a mí tomar la bandera? Yo vengo con esta inquietud desde hace días, meses, y por qué no decirlo, años. ¿Con relación a qué, hermano Vicente? Con relación, ¿quiénes nos van a suceder? ¿Quiénes son los que van a tomar en esta carrera de relevos la bandera? Usted ha visto las carreras de relevos que hay en las competencias deportivas. Eso se da mucho en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En las Olimpiadas, en fin, y en las carreras de atletismo. Es una modalidad, las carreras de relevos, que alguien va a toda velocidad, a toda marcha, hasta una distancia. Y seguro que en ese tramo él deja todo en la pista, deja todas sus fuerzas, todo su compromiso, su entrega, todo en esos metros que recorre. Pero cuando ya las fuerzas lo están abandonando, hay otro que está listo y toma la bandera y sigue. Toma ese estandarte y sigue. ¿Ustedes están preparados, jóvenes? Esa es la pregunta. ¿Estás preparado? Porque créeme que nuestras fuerzas ya no son las mismas. Mire, hermano, yo llegué a predicar 10 veces en un día. 10 veces. En mis años, estoy hablando de 30 años atrás, aún 25 atrás, 35, 40, llegué a predicar 10 veces en un día. Hoy no puedo hacer eso, por más que quiera. Me iba a evangelizar un lugar que se llamaba Esparta y otro lugar que se llamaba La María. Hermano, y eran 12 horas de camino hasta llegar allá, porque no había carretera, eran solo caminos por unas montañas, a predicarle a una familia. Hoy hay una congregación allá y hay otra congregación en el sitio que les mencioné, Esparta. Pero fueron otros tiempos que caminaba 10, 12 horas, todo un día y parte de la noche. Y llegaba prácticamente a dormir al otro día, 6 de la mañana, ya estaba tomando otra ruta. Pero las fuerzas se van. Viene la vejez, el deterioro llega, el cansancio, la fatiga. Y ustedes jóvenes que están nuevos, y eso de nuevos quiere decir nuevo. Visión, ojos nuevos, memoria nueva, oídos nuevos, cuerdas bucales nuevas, motricidad nueva. Todo es nuevo. Es decir, tienen todo el potencial a su favor para que ustedes saquen adelante esta misión que el Señor nos ha encargado a todos. En la misma carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice de una manera con un amor grande, le dice a él, le dice, por lo cual yo te aconsejo que avives, oiga bien, el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Seguramente se estaba apagando. Mire que ya por segunda ocasión viene la amonestación paternal de un padre a su hijo. Primero le dice, no descuides, algo pasaba. Y luego le dice, aviva el fuego. De seguro que sentía que ese ánimo, ese fervor, esa efusividad
esa pasión que vio en Timoteo había bajado. Y la preocupación de Pablo, esa preocupación paternal, aviva el fuego. Es posible que, repito y vuelvo, lo reitero, algo vio Pablo en aquel joven ministro Timoteo que encendió las alarmas. Y en esta mañana es válida también la preocupación y la exhortación amorosa. Hay una misión grande, juventud, que cada día se hace más grande y de mucha más responsabilidad por la dureza de los corazones de los hombres, por la oposición, por el rechazo, por la resistencia. El mundo, escuche lo que voy a decir, el mundo está enojado con la iglesia, pero cada día va a estar más enojado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no acepta, la iglesia no admite, la iglesia dice no a comportamientos, a conceptos, a estilos de vida, a ideologías. Y la iglesia no puede abrirle los brazos al pecado. Le abrimos los brazos al pecador, pero no al pecado. Y ante eso hay una intolerancia, porque no admiten que la iglesia no acepte comportamientos, estilos, conductas, y se molestan. Y entonces nos ven como unos retrógradas, como unos trogloditas, como unos cavernícolas. Y hay unos epítetos que se lanzan contra la iglesia: ignorantes, tarados, retrógradas. Bueno, trogloditas, ya lo dije. Y hay una actitud, usted lo siente, y cada día lo vamos percibiendo, que hay un ambiente de oposición al Evangelio de Cristo y a todo lo que sea Dios. Por eso yo les digo, queridos jóvenes, que el desafío es y será mucho más grande todavía. Yo quiero mencionar algo que Pablo nos mencionó, y valga la redundancia, en Romanos, en cuanto a a la misión grande que tienen ustedes, queridos jóvenes, como renuevos, como esa juventud de relevo. Yo le llamo la generación de relevo. Generación de relevo. Generación de relevo. ¿Listos en sus marcas? ¿Listos para la partida? ¿Listos para tomar la bandera del Evangelio? Que poco a poco, escucha, poco a poco, no porque no querramos seguir, sino porque así está determinado, que nuestras fuerzas nos van abandonando, que el deterioro es un proceso normal, que la vejez llega. Y escuche esto, hermano, el tiempo llega y pasa. Y el tiempo llega y nos deja unas cosas y se lleva otras. Nos deja la debilidad, se lleva las fuerzas. Nos deja la vejez y se lleva la juventud. Nos deja los achaques y se lleva la salud. Y eso es normal. Llegará el momento en que ustedes deberán tomar la responsabilidad, la dirección, tomar el liderazgo. ¿Están preparándose para ello? Renuevos en la misión. Y es sentido desde lo más
adentro de mi corazón hablarles a estos renuevos preciosos del Señor Jesús acerca de la necesidad de prepararse, de estar listos, como se dice en esas competencias, en sus marcas, para emprender esta carrera en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo decía, y quiero leerlo, capítulo número 15 de Romanos, verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera, escucha bien, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Usted sabe qué era Ilírico en ese tiempo? ¿Ah? Era una provincia romana. Era el antiguo reino de Iliria, situado en los Balcanes. ¿Pero de qué me está hablando el hermano Vicente? Una región grande, toda una provincia romana que pertenecía a ese antiguo reino de Iliria. Como ya dije, todo lo que eran los Balcanes y son los Balcanes hoy, es decir, Croacia, Albania, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro, una cantidad de países, todo, dice él, lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y decir eso en ese tiempo, hermano, era muy diferente a decirlo hoy. Hoy los medios de comunicación nos ponen a viajar de una manera impresionante. Si usted quiere, puede desayunar aquí en Colombia. Y se desayuna bien temprano y se va a almorzar a Argentina. Y almuerza en Argentina y se viene a cenar a Panamá o a México. Pero en ese tiempo hacer este recorrido del que estamos hablando, hermano, era un verdadero periplo. No era una salidita aquí a la esquina. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ustedes bien saben que ellos se extendieron como Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se fueron extendiendo, llegaron a Antioquía, Alejandría, hasta el Asia Menor, Cesarea, Chipre, Damasco, Grecia, Roma, hasta la India y el África. Y llegaron a Addis Abeba. Y se extendieron por todas partes. Hubo un hombre que fue evangelizado por Felipe el Evangelista. Ustedes lo recuerdan bien, el etíope. Y ese hombre recibió a Cristo gracias a la predicación de Felipe. Y le explicó tan claramente el camino de salvación y le quedó tan claro por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, que ese mismo hombre pidió el bautismo. Y en el camino vio agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado después de haber sido evangelizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, yo creo. Y descendieron ambos al agua. Felipe lo bautizó. Pero me quiero referir a eso último. Dice, y al salir del agua, entonces el hombre volvió a su carro y dice, y siguió gozoso su camino, iba para Etiopía. ¿Sabe qué ha pasado con Etiopía? Que el cristianismo allá es fuerte, fuerte. Y siempre ha existido
¿Y sabe qué dicen ellos? Que ese primer hombre que llevó el evangelio fue el etíope. Gracias a que en el camino de Jerusalén a Etiopía, alguien le habló de Cristo en el camino. Queridos jóvenes, hay un trabajo que realizamos desde Misiones Nacionales que se llama Misión Juvenil y se realiza en las universidades, en los colegios. Súmese a él. Haga ese trabajo para que cumpla con la misión y usted sea un renuevo que está comprometido en la misión de extender el reino de Dios hasta lo último de esta tierra. Por último, quiero mencionar algo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y el verso número 16, que para mí fue un conflicto. Créame que para mí fue un conflicto porque yo no lo entendía muy bien, por la forma misma como Pablo lo expresa. Verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Sabe que para mí era como un conflicto? Porque no entendía, y yo lo veía, era como así. Me es impuesta, es decir, que es una imposición predicarlo. Y todo más cuando concluye el apóstol diciendo, ay de mí si no anunciar. Yo decía, pero ¿cómo así? Porque es que un ay en la Biblia es una expectación de juicio. Un ay en la Biblia es una exclamación de dolor, de angustia, de tragedia. Un ay en la Biblia es una expectación de peligro que se avecina o que se avalancha sobre uno. O sea, un ay no es una exclamación de victoria, sino de tragedia. Y en unos casos, de acuerdo a la connotación, en unos casos de juicio, de castigo, ay, de dolor, de tragedia. Entonces yo decía, para mí, ¿no? Tenía ese conflicto, me es impuesto. O sea, que Pablo le tocaba hacerlo a la fuerza. Y ese ay de mí, decía yo, ¿no? Ese ay de mí quiere decir que si no lo hago viene un castigo. Y yo siempre tuve ese conflicto mucho tiempo, pero luego entendí por la misma palabra que está allí, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. No dice que me es impuesta obligación, no, me es impuesta necesidad. Es decir, que para Pablo, queridos renuevos, predicar el evangelio, extender el reino de Dios, cumplir como él lo dijo, como él lo expresó en Hechos 26, 19 y 20. Por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión. Dios me dio una visión implicada en una misión y yo no me sustraje a ella, la cumplí, entendí en 1 Corintios 9:16 a qué se refería, porque él no dice me es impuesta obligación. No miremos a Dios como con un garrote. Si no extiendes, si no predicas, si no haces misiones, si no extiendes mi reino, aquí te va el garrotazo. No lo ve así, porque ese no es el Dios que tenemos. Véanlo en la forma como Pablo lo vio y lo describe. Me es impuesta necesidad. Es decir, que Pablo decía, para mí, predicar el evangelio es una necesidad. Lo tengo tan adentro, hace parte intrínseca de mí mismo. Es una parte mía, tan entrañable,
que yo lo veo, decía Pablo, describiéndolo yo, pues, interpretándolo yo, decía Pablo, yo lo veo como una necesidad. Y cuando dice él, ay de mí, una necesidad vital. Por ejemplo, una necesidad vital. Si no consumo agua, me muero. Ay de mí, si no consumo agua, porque es un líquido vital, o sea que es una necesidad vital. Si no respiro, si no llega el oxígeno a mis pulmones, ay de mí, porque mi vida depende del oxígeno. Es decir, que es una necesidad, para Pablo era una necesidad vital. Si no predico, me muero. Amo tanto esta misión, amo tanto. Estoy tan comprometido, tan identificado, al punto que es como una parte integral mía y depende mi vida de ella. Como alguien decía, un gran evangelista, si no gano almas, me muero. En ese sentido lo dijo Pablo. Y qué bueno que en ese sentido ustedes, queridos jóvenes, lo tomen para que ustedes estén listos en el momento que estas fuerzas se van medrando, se van acabando, se van agotando y la fatiga comienza a ganar terreno en nosotros. Eso es lo normal. Ustedes con toda la vitalidad que Dios les ha dado, con esa fuerza, con esa dinámica, con esa chispa, con esa tremenda energía que tienen, tomen esa bandera y cumplan la mecánica de Dios en el trabajo en la viña. ¿Sabe cuál es? Se la repito. Y eso es lo que yo he aprendido, hermano, en todos estos años, en lo que yo he visto, eso es lo que yo he aprendido. La mecánica de Dios en la viña es el sistema de relevos, la mecánica de los relevos. Y nosotros debemos entenderlo, para que cuando llegue ese momento dar un paso al costado y no seguir ahí como un palo atravesado en la rueda, que ya no nos podemos mover, que ya ni siquiera se nos entiende lo que hablamos, que ya la memoria no funciona, pero yo insisto que tengo que seguir ahí. Cuando debo entender que hay una generación de renuevos que viene con todo el potencial que Dios me ha dado, con ese caudal y ese depósito de fuerzas que Dios le ha dado, que es bueno abrirles paso para que continúen llevando esta misión gloriosa de extender el evangelio, para que la sigan llevando con bendición. Que el Señor me les bendiga. Esas características que debe tener ese hombre que Dios llama a las misiones. Allí, en un breve resumen, para aquellos hermanos jóvenes, jovencitas que nos ven a esta hora, que de pronto sería muy bueno hablarles acerca de esas cualidades que tiene el misionero. Bueno, hermano Pedro Pablo, como usted dice, es importante la pregunta. Yo tengo una reunión ahorita, me están esperando el consistorio, entonces respondo esta pregunta y me toca retirarme porque mis compañeros me están esperando. Pero es una muy buena pregunta. El hombre que es llamado a las misiones, yo siempre he creído una cosa, hermano Pedro Pablo, que el que esté en las misiones, es el que debe estar. Porque no todos, aquí ya me está llamando el hermano Fernando López, no todos están llamados a las misiones. Y el hecho de que no sea llamado a ser misionero no quiere decir que no tenga un ministerio. Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser maestro, en fin. Ya el llamado al misionero
sí requiere, es una selección que hace directamente el Espíritu Santo, pero que obviamente uno sí puede ver que hay unos rasgos. Es la persona que ama evangelizar, que ama ganar las almas, es la persona que es dócil. Dócil quiere decir que es maleable, que se deja moldear, que se deja corregir, que se deja instruir, que se deja orientar. Es la persona que es muy pronta para hacer el trabajo, es decir, la prontitud. Es una persona proactiva, está adelantándose a cualquier situación y él prevé, no hay que estarlo empujando, vaya, ¿por qué no fue? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron esperándolo? No, es una persona que está atenta de cualquier llamado y está observando y tiene como esa capacidad de analizar, de mirar dónde hay una posibilidad de evangelizar y él no la desaprovecha, no la desaprovecha. Y siempre vemos también que la persona que vaya, que sea calificada para la obra misionera, haya hecho trabajo de evangelista, haya cumplido la tarea de evangelista, que él ha abierto obras, que es una persona que ama el evangelizar, ganar las almas, porque son aspectos que están relacionados con el misionero, aparte del llamamiento personal que le hace el Espíritu Santo. La visión. Por ejemplo, una persona que diga, no, pues si a mí me mandan, yo voy. Por obediencia yo voy. Esa persona no llena un aspecto esencial que es el llamado de Dios, la visión de Dios. Y sino que él dice, yo voy si me toca ir. Aquí no vamos si nos toca ir. Sino que es que yo siento, hay un sentir, hay una visión. Y dice, hermano, no es que yo voy si me toca ir, sino que es que yo siento ir. Y hay la visión en mí y es la pasión que siento. Y donde sea, no importa la distancia, el lugar, las condiciones de clima, de cultura, no importa. Yo tengo el llamado, tengo la visión, estoy identificado con la visión. Es como ese Pablo que hablaba ahí, que ya dijimos, ay de mí si no predico, es decir, él transpira misiones y se le ve. Pero una persona pues dice, pues hermano, pues yo qué digo, no, si a mí me toca ir yo voy. No, ese es un rasgo que nos indica que la persona no está calificada para ir. Y podríamos hablar de muchas otras cosas más. Hermanos, que Dios los bendiga y muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Vicente. Cosas muy puntuales de esta mañana y por supuesto de lo que nuestro hermano Fernando o nuestro hermano Vicente, perdón, acaba de hablarnos acerca de esas características con las cuales uno identifica el llamado a las misiones. Primero que todo, conectado con la visión de Dios. Estamos de acuerdo con eso. Que no sea por imposición, sino por un sentir. Que sienta esa conexión con Él o con la visión de Dios. Que esté dispuesto a ir a donde sea, a donde Dios lo envíe. Ese llamamiento no es de hombre, sino es de Dios, es por el Espíritu Santo. Debe amar las almas, debe amar el evangelismo, el evangelizar, la acción de evangelizar. Es una persona dócil, es decir, que se deja corregir, que se deja orientar. Es una persona proactiva, es pronta para hacer el trabajo. Y bueno, entre eso y muchas características, cualidades más que habló nuestro hermano Pablo, Vicente. Sí, señor. Y le dejo algo, mire, nosotros debemos entender que las misiones son el proyecto personal de Dios. Amén. Que nos las encargó a nosotros, pero el proyecto es de Él. Amén. Y Él se pone al frente de las misiones, es decir, el director
universal de las misiones es el Espíritu Santo. Él es el Gloria a Dios. verdadero, Él es el autor y consumador de las misiones. El verdadero director de misiones es el Espíritu Santo. Y director en Amén. propiedad. Los que nos llamamos directores es un título administrativo, organizacional, pero realmente es como los que le hacemos los mandados al Espíritu Santo, que Él nos dice, llamen a este, Amén. traigan a este, muevan a este allá, abran allá, van a abrir un espacio, un proyecto misionero en tal parte, sostenimiento para ese lugar, traigan a este hombre ya, lleven al otro, acudan a esto. Bueno, nosotros le hacemos los mandados, pero el que da las órdenes, dirige, dice si se hace, si no se hace, si se envía, a quién se envía, es Él. Él fue el que le dijo a los ancianos en Antioquía, necesito que me separen, que me aparten a Bernabé y a Saulo. Y ellos simplemente cumplieron, fue la orden del Espíritu Santo. Entonces, el director universal, el protagonista principal de las misiones es el Espíritu Santo. Él es el autor y consumador de ellas. Él no envía a los misioneros y se queda. Él los envía y se va con ellos. Se va es un decir, ¿no? Porque el Espíritu Santo no necesita ir ni venir. Él está. ¿Ya? Entonces, bueno, y de esto sería ya otro tema, ¿no? Que Dios me les bendiga. Amén. Disculpen que me están esperando acá y gracias y espero acompañarlos en esta oportunidad. Y ese tema, seguro que sí, hermano Vicente. Ese tema de las misiones como proyecto personal de Dios, me gustaría si después tuviera la oportunidad de que tocáramos ese tema. Él es el autor y consumador de las misiones, el director de las misiones es el Espíritu Santo. Qué bueno que después lo tocáramos. Dios les bendiga y gracias.